soy psicoanalista, psicóloga, psicoanalista, soy la fundadora de la Escuela para Padres Multifamiliar, soy profesora de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, estoy en un área de trabajo con la comunidad en la Asociación Psicoanalítica Argentina y Latinoamericana. Bueno, hago muchas cosas, y bueno, y también trabajo hospitalario, 15 años en el Borde de Moyano y 9 años en el Hospital de Niños. Así que bueno, me interesa mucho el trabajo comunitario, familiar, infanto-juvenil también. Pero bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Estefanía para que te presentes y hables, y después a María Josefina Ignacio. Así que, Estefanía. Gracias, Eva. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Estefanía Huamcha, soy abogada de La Plata, soy exdirectora de recepción de denuncias en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, trabajo en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura junto a Josefina, formo parte de RADIS, que es la Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social. Y primero que nada agradecer, Eva, por este espacio, y a Carla Carrizo por este espacio tan rico y tan necesario para el intercambio de problemáticas tan sensibles que afectan a una parte tan vulnerable de la sociedad como son los niños, niñas y adolescentes. Hoy el tema que nos convoca es la violencia institucional, y debemos entender a la misma no solo como la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, sino como toda aquella violencia que incluye inequidades e injusticias sociales, donde siempre hay una responsabilidad estatal. Informativa, tengo una pregunta. En la agenda de la Cámara no veo nada. Perdón. Este concepto ampliado lo que nos permite es incorporar otras categorías dentro de la violencia institucional más allá de las fuerzas, que es la violencia que ocurre en hogares, en comunidades terapéuticas, en los centros de responsabilidad penal juvenil, y en todos los ámbitos donde los niños, las niñas y los adolescentes se desarrollan. Y estas situaciones de violencia impactan con múltiples consecuencias y con diferentes grados de intensidad en ellos, vulnerando en los derechos que tienen a nacer, a crecer, a desarrollarse, a vivir libres de violencias, de abusos, de maltratos, a vivir libres de negligencias o de abandono o de cualquier otra forma de explotación. En estos lugares que son contextos de encierro, los problemas que tienen que ver sobre todo con la negligencia, con la escasa infraestructura que hay. En la Argentina los centros de responsabilidad penal juvenil son cárceles para niños y funcionan como tales a pesar de que los organismos de derechos humanos internacionales y de que la Convención del Niño establece lo contrario. Y también esto tiene que ver con la escasa formación de las personas que trabajan en ellos. No todos, obviamente, pero sí uno cuando recorre esos lugares, lo primero que recibe, el primer pedido del personal es capacitaciones. Les falta formación para poder trabajar con estos grupos. Tanto en las comunidades terapéuticas como en los centros de responsabilidad penal juvenil, las ofertas educativas son escasas. No todos tienen la posibilidad de acceder a educación formal y tampoco hay una oferta de educación informal. La atención médica es de baja calidad. El derecho al deporte, el derecho a la recreación están siempre restringidos o por falta de oferta o por falta de espacios adecuados para realizar las actividades. Hay deficiencia en lo sanitario, hay deficiencia en el hacinamiento, hay hacinamiento en estos lugares que deberían ser dormitorios y terminan siendo celdas. No hay opciones de resolución de conflictos no violentos. Casi todos estos lugares y en todos los países de Latinoamérica utilizan el aislamiento como un método de castigo y un método de disciplina. Y esto es común en todos los contextos. Las comunidades terapéuticas no están exentas a esta situación. En muchas se trabaja sobre el castigo permanente, sobre aquel niño, niña o adolescente que tiene alguna situación de adicción, que enfrenta esta problemática de adicción, haciéndole creer que él no puede cambiar, que es el culpable, que forma parte del grupo de los malos y no de los buenos. Hay castigos corporales, hay castigos psicológicos. A mí hace un tiempo tuve la oportunidad de intervenir en una comunidad terapéutica donde había niños de entre 10 y 18 años con graves problemas de adicciones, donde los castigos psicológicos eran terribles, desde castigarte mirando una pared durante horas al día, parado mirando una pared,
o estar todos en círculo y mantenerse en silencio, y si hacías un gesto o emitías una palabra, eras castigado, y los castigos podían consistir en quitarte una comida del día o en no ir a la escuela, entre múltiples. Castigos: no poder mirar por la ventana porque te vas a tentar. La verdad es bastante compleja la situación, por ejemplo, en las comunidades terapéuticas. Obviamente no todas funcionan así, hay algunas comunidades que funcionan bien. Y cabe destacar que la violencia policial es el primer encuentro violento que suelen tener los niños, niñas y adolescentes que terminan institucionalizados. Y es donde mayor cantidad de denuncias recibimos, y quizás sea la violencia policial la más visibilizada de todos estos tipos de violencia institucional. Y es muy difícil, y esto tiene que ver con que es muy difícil lograr en las instituciones de responsabilidad penal juvenil, por ejemplo, o en las comunidades terapéuticas, que los jóvenes denuncien las situaciones de violencia, porque está más naturalizado el castigo, está más naturalizada la situación de violencia. De hecho, he llegado a escuchar: no, yo tengo códigos, yo no te voy a contar qué pasó porque nosotros tenemos códigos con los maestros. Los maestros son las personas que tienen a cargo el cuidado de esos jóvenes que están institucionalizados. Y las prácticas abusivas contra niños, niñas y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad siempre están presentes. Es una problemática que es estructural. Y se puede visibilizar de diferentes maneras. Puede aparecer como violencia física, el hostigamiento, el pibe de barrio que es perseguido por su forma de vestir, por las juntas que tiene, por su color de piel, incluso en muchos casos son obligados a cometer delitos a costa de sufrir esta violencia institucional si no lo hacen. Hay detenciones ilegales de niños no punibles. Hace un tiempo también, como para ejemplificar la situación, me llaman que había un chico de 17 años detenido en una comisaría hace 25 días. Me comunico con la comisaría, efectivamente era así. La comisaría pedía por favor que lo saquen porque no correspondía que esté ahí. Los juzgados no se hacían cargo porque él no estaba registrado, no tenía DNI y nunca había sido registrado. Entonces no tenían manera de comprobar, a pesar de que su mamá había iniciado los trámites de registración. Y eso también es una situación de violencia institucional. La identidad, que la gente no pueda tener un DNI y nunca haya sido inscripto, es una forma de violencia institucional. Y hay una gran responsabilidad del Estado ahí también. Finalmente se resolvió, se determinó que ante la duda la persona es menor y bueno, siguió su curso. Y por último, el lamentable y tan conocido gatillo fácil. Si bien no es exclusiva este tipo de violencia institucional de las fuerzas policiales, se puede decir que esta violencia pasa mayoritariamente en los barrios más pobres, en los más humildes, y tiene cierto rasgo de sistematicidad. Por eso es fundamental que intervengan los organismos de protección, los organismos y quienes trabajamos con eso permanentemente, de promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque deben intervenir cuando el hecho ya sucedió, pero sobre todo debemos intervenir para prevenir este tipo de violencias. La fuerte presencia policial en estos barrios, por lo general, tiende a decirse que es para aumentar los niveles de seguridad y bajar los de inseguridad, pero en realidad lo que esta situación suele traer por lo general es más violencia y es el primer escalón de una cadena que trae como resultado otro montón de situaciones violentas que el niño, niña o adolescente seguirá viviendo en el recorrido de su vida. Y es probable que muchos de esos jóvenes que nos encontramos institucionalizados luego terminen en contextos de encierro de adultos, que nos los volvamos a encontrar ya en una etapa adulta institucionalizados. Para mí lo más importante es trabajar en la prevención de la violencia, promover un cambio estructural en las prácticas cotidianas de las fuerzas de seguridad, incidir en las políticas públicas que tengan como eje a los niños, niñas y adolescentes y a las violencias, y porque este tipo de violencia atraviesa la vida de los jóvenes y la atraviesa y vulnera de forma permanente sus derechos. Entonces, me parece que lo importante es eso. Pero no me quiero extender más, espero haber respetado el tiempo que me diste, Eva, y espero que el intercambio después sea rico a partir de preguntas y que podamos poder conversar en el tiempo que nos queda. Eva. Estefanía, me dejaste súper impactada por todo lo que
decís y qué suerte que hay alguien que puede denunciar esto y a ver qué hacemos, ¿no? ¿Cómo solucionamos esto? Te agradezco mucho, igual va a ser muy importante seguir participando. Ahora le damos la palabra a María Josefina Ignacio. Por favor, presentate. Bueno, buenas tardes. Como Eva dijo, me llamo Josefina Ignacio y soy comisionada para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Este es un organismo público que trabaja en contexto de encierro para prevenir la tortura y los malos tratos. Trabajamos en cárceles, comisarías, centros cerrados de niños, niñas, adolescentes, en instituciones de salud mental, geriátricos, hogares de niños. En aquel lugar donde haya una persona que por su propia voluntad no pueda irse, ahí nosotros tomamos intervención. Y nuestra principal herramienta para prevenir la tortura y los malos tratos son los monitoreos. Y quería comentarles que hemos visto en algunos centros cerrados de niños, niñas y adolescentes. Ya Estefanía se explayó bastante, pero yo quisiera hacer hincapié en dos situaciones que fueron las más preocupantes. Una es el aislamiento prolongado en el tiempo, el confinamiento en solitario de estos niños. Y digo niños porque son criaturas, ¿verdad? Hemos encontrado chicos encerrados en celdas durante meses, encerrados de a uno o de a dos. Estos lugares cabía una cama de material, por supuesto, y nada más. En esa cama los chicos pasaban sentados 24 horas al día. Ahí comían, ahí defecaban, ahí orinaban, ahí dormían. Lugares con una ventana de este tamaño, sin vidrio y sin luz eléctrica. Por lo tanto, ahora deben estar comiendo y cenando en penumbras en un rato, con la bolsa de pis y de caca al lado, porque a criterio del guardacárcel la pasa a buscar cuando se le ocurre. Esto produce situaciones de mucha violencia, que ¿cómo responde el Estado? Con más encierro y con malos tratos. Alegaciones de los chicos, esposados, el famoso barquito, golpes, en fin. Esto sucede en estos lugares. La otra situación que nos preocupó sobremanera, en la provincia de Córdoba hay instituciones que son iguales a una cárcel y con la misma lógica para chicos de 13, 14 y 15 años. Nos abrían celdas y encontrábamos pibitos de 14 años ahí adentro. Todos estos chicos, tanto los punibles, digamos los de 16, 17 y 18, como los de más chicos, todos era la tercera, cuarta, quinta vez que estaban en ese lugar. Por lo tanto, fracaso absoluto del lugar que hace que el chico vuelva y no le otorga las herramientas ni las oportunidades para que pueda permanecer en libertad, y fracaso absoluto de las políticas públicas que deberían atender a esos niños y como última ratio encarcelarlos, ¿verdad? Entonces ahí está el Estado fallando, porque como dice Estefanía, además no estamos haciendo nada para a esos chicos no encontrarlos en un penal de adultos. Y trabajar para que esos chicos no vuelvan a estos lugares y no vuelvan a un penal de adultos es trabajar para la seguridad, no solo de ellos y de los derechos de ellos, sino para la seguridad también de todos nuestros hijos y nuestras hijas y de nosotros mismos y de nuestra comunidad, porque en la medida que nosotros saquemos a un chico del delito, estamos evitando que produzca un daño a una familia o a alguna otra persona. Entonces, cuando hablamos de seguridad, no podemos tampoco dejar de mirar estos lugares, porque son los futuros delincuentes y los futuros que van a producir daño. Cuando el daño se lo estamos produciendo hoy nosotros a ellos, que somos los adultos, que no sabemos qué hacer con ellos y entonces los encerramos. Miren, el otro día estuve en un Zoom con unos uruguayos que trabajaban el tema carcelario y nos decía, todos nosotros, ustedes, yo, somos hijos de las oportunidades y de los mimos que recibimos en nuestra infancia, en nuestra juventud, del cariño y de las oportunidades. Y sobre eso hay que trabajar.
Sobre eso hay que trabajar, como decía Estefanía, hay que resolver los conflictos que se surgen en esos lugares, no de manera violenta, apelando al diálogo, a las medidas restaurativas, no al castigo. Esos chicos están, y sobre todo más los más chicos, con una lógica de seguridad encerrados, y no de promoción y protección de derechos. Todo esto que les estoy diciendo, por supuesto que viola tratados internacionales, viola reglas de Naciones Unidas, viola leyes, viola la Convención del Niño. Ahora, ¿de qué manera lo prevenimos? Yo creo que una forma es darle visibilidad, ¿no? Que sepamos qué está pasando ahí. Otra forma es no naturalizarlo, que no lo naturalicen los chicos, tampoco sus familias. Creo que es importante, por ejemplo, charlas con las madres y con las familias de estos chicos, que sepan que el trato que reciben sus hijos no es el adecuado, por más que hayan cometido una falta, un delito. Por supuesto que los delitos, había algunos graves, muy pocos, y muchos eran que habían faltado el respeto a la autoridad. En este lugar de más chiquitos, nos hablábamos con el director y nos decía que muchas veces los jueces, era en Córdoba, ¿no? Una ciudad, bueno, sí, en el interior. Y el único lugar está en la capital de Córdoba. Entonces había muchos chicos del interior, olvidados por los juzgados. Porque son molestos, porque están en la plaza molestando, tomando cerveza, rayando autos, algún arrebato, y ya no se los banca más, ni la familia, ni el juez, ni nadie, a Córdoba capital, a estos lugares. Abandonados, verdaderamente, abandonados, lejos de sus juzgados, lejos de su familia, y con castigos. Cuando cometieron una falta no lo dejaban hablar con la familia, no lo dejaban ir a la escuela, le restringen la actividad deportiva, no pueden restringir derechos, son derechos, no son beneficios. No es un premio hablar con tu mamá, no es un premio, es un derecho, y ese chico tiene que hacer valer ese derecho. Entonces, visibilizar, no naturalizar, y yo creo que una sociedad civil activa también es importante. Cuanto más gente entra a estos lugares, menos posibilidades de tortura y malos tratos hay. Sociedad civil, organizaciones, talleres de cultura, de teatro, profes de educación física, las iglesias, en fin. Eso me parece que puede ser también una forma de empezar a cambiar esto. Y por supuesto la denuncia penal cuando alguien comete un delito como es torturar a un niño o a una niña, ¿no? Desde ya. Pero también me parece que necesitamos una sociedad civil activa que visibilice esto, que lo denuncie y que lo prevenga yendo a estos lugares, con distintas actividades. Creo que esa podría ser una posibilidad. Y no es tan difícil, porque estos lugares generalmente no concurren tantas personas, no es una cárcel de 1.500 personas, es una comunidad, es un centro cerrado donde generalmente hay pocos chicos, entonces se podría trabajar de otras maneras. Y por supuesto los organismos de control, que deben, como el comité nuestro, y hay, bueno, en muchas provincias todavía faltan los mecanismos locales, que son los que controlan estos lugares en las provincias. Pero esos mecanismos locales deberían empezar a establecerse también para que haya un mayor control, sobre todo en las provincias donde, bueno, que están lejos de Buenos Aires, donde más control hay, ¿no? Hay más organismos funcionando y hay una sociedad civil más activa. Así que bueno, no sé cómo voy con el tiempo, pero me gustaría poder intercambiar, la idea era tirar, ¿no? Hacer como una introducción del tema y ver qué podemos conversar y también sacar en limpio, ¿no? Y a lo mejor alguna propuesta de trabajo, algún compromiso que podamos sacar de esta reunión. Gracias. Sí, me parece muy importante esto que estás diciendo, María Josefina, de un proyecto de trabajo. Es muy conmovedor, la verdad que hablar del bullying en las escuelas, que es grave, imagínense lo grave que es, que le puede generar a un niño inhibiciones para toda la vida. Lo que ustedes están trayendo es algo
muy grave. Yo les dije al principio que estuve trabajando 15 años en el Borda y en el Moyano, y muchos de los internados psicóticos, diagnosticados como psicóticos, habían pasado de infancias como la que ustedes describen. Entonces, y en el neuropsiquiátrico de niños, les siguen poniendo chaleco de fuerza a los niños, les siguen poniendo picana eléctrica, y además el único horario de admisión que había por semana, hasta hace 2 años, era jueves a las 8 de la mañana, el único día. Entonces, los chicos, la familia que viven a 3 horas de acá de Capital, o 2 horas, tenían que levantar a los niños diagnosticados como psicóticos a las 5 de la mañana para no perder el turno de la admisión. Eso también es violencia. Ahora, les quiero decir que nosotros desarrollamos con el doctor Jorge García Barraco, y yo lo desarrollé en el infanto juvenil, una forma de trabajo multifamiliar con muchas familias, y estamos trabajando, hay colegas que están trabajando en Villa, yo trabajé hasta hace poco, 9 años en el Hospital de Niños, y sigo con los grupos online, y hay maneras de disolver la violencia. Y bueno, pero no lo podemos hablar todo en este ratito, me gustaría dar espacio para intercambiar, pero bueno, podemos hablarlo en otros espacios. Así que bueno, los que quieran participar, está abierto. Sí, el factor del sadismo, acá dicen, el factor del sadismo y perturbación del cuidador y cronifica la tortura. ¿Qué has observado sobre esto, María Josefina? Te preguntan a vos. Y Karina Morales pregunta, dice, es una situación absolutamente violenta. Se quiere recuperar a los niños y adolescentes del mismo modo por el cual se los castiga. Bueno, en realidad hay un sadismo, como dijo el colega. Bueno, por favor, está abierta la participación. Yo ahí veo una pregunta que preguntan de quién dependen estos organismos de control. El Comité, digamos, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es un organismo autárquico, es independiente, está formado por ley, por una ley nacional, y tiene autonomía, digamos, no dependemos de nadie, solamente hacemos un informe anual que le presentamos al Congreso de la Nación, pero no dependemos de nadie, tenemos independencia. Y los mecanismos locales de prevención de la tortura, de igual forma, deben conformarlos las legislaturas, debe haber un proyecto de ley, ¿verdad?, que se apruebe, y son las legislaturas quienes conforman esos mecanismos. A mí, en mi caso, y mis colegas, somos 13 quienes lo integramos, nos eligió la bicameral de la Defensoría del Pueblo, del Senado de la Nación, y nos votaron las cámaras. Y igual forma en la provincia, ¿no? La legislatura es la que conforma y elige a los integrantes de estos mecanismos. Después cada provincia tiene su propia ley, ¿no? Algunos dependen un poquito más de la legislatura, otros no, pero la idea es que sean bien independientes. Yo quería decir algo que me olvidé, que me parece muy importante, es la desaparición de personas y la trata de personas en la prostitución, porque yo he ido a varias provincias a dar clases, y las personas que ocupan cargos importantes saben dónde están los prostíbulos, saben que están las menores, saben, entonces es algo que bueno, que es muy sorprendente cómo puede haber tanto sadismo, tanta violencia, y no podemos hacer nada. Me encanta este espacio, me encanta que ustedes estén preocupadas y tratando de hacer algo, porque tenemos mucho para hacer juntos, la gente que sí quiere hacer el bien. Así que bueno. Ahí preguntaba Ivana, que bueno, que las organizaciones muchas veces tienen dificultades para entrar. Le preguntaba de dónde es, de qué provincia es, para tomar contacto con ella. No sé, Ivana, si me estás escuchando.
Ahí dicen de Santa Cruz, José. De Santa Cruz, y también dicen de que esto es un negocio, hay una denuncia, ¿no? Bueno, el tema de la trata es un tema muy grave también, así que hay muchos temas. Sí, la trata de personas, la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que la violencia institucional está en todos y que hay responsabilidad estatal en todas esas prácticas. Estoy viendo las preguntas. Ahí Leonor hablaba de que hay violencia que se ejerce en hogares de niños que no han cometido ninguna falta o delito y falta preparación en quienes trabajan en esos lugares. Justamente yo lo que decía es que una de las principales deficiencias que encontramos cuando llegamos a esos lugares, que son hogares que son contextos de encierro también, es la falta de capacitación. Y que incluso esa gente que trabaja con esos niños reconoce que tiene esa falencia y es lo primero que pide, ya sea una organización de la sociedad civil o a un organismo de control del Estado, lo primero que piden son capacitaciones para poder enfrentar las problemáticas. Si bien hay equipos interdisciplinarios, no están todo el día, no son los que están todo el día en contacto con los niños y la realidad es que los que están en contacto son los que quizás más formación necesitan para afrontar las problemáticas permanentes que se presentan. Y hoy en contexto de pandemia estamos teniendo una situación que complejiza más todas esas problemáticas o todas esas situaciones de violencia, que es que los niños no están teniendo el contacto con sus familias, porque no están pudiendo recibir visitas y los ven una vez por semana a través de una pantalla por un tiempo determinado, con suerte, y si no es una llamada telefónica muy breve para los que son ya un poco más grandes, pero los que son bebés o niños, niñas chiquitos de 2, 3 años, se complejiza mucho más y pierden ese vínculo familiar que debe ser fomentado en los hogares y sin embargo hoy por la situación de pandemia se ve coartado. Acá dice Liliana Rodríguez Conde que existe un número telefónico del Ministerio de Justicia para casos de violencia institucional, 0800-122-5878. Ustedes sabrán si es efectivo esto o no es, ¿no? ¿Qué Sí, pasa sí. cuando Tratamos, por supuesto, cuando hay una situación, intervenimos, pero nuestro trabajo sobre todo es la prevención desde el comité. Queremos llegar antes de que reciba esa violencia, ¿no? Ese maltrato. No trabajamos tal vez en casos específicos, sino sobre las causas sistémicas que producen la violencia, ¿no? Pero sí, cuando hay una denuncia, intervenimos, hacemos la derivación generalmente. A ver, es cierto lo que dijo alguien, que al violento no se le ocurra con capacitación, pero son dos cosas distintas. Hay que capacitar a los que están a cargo de las instituciones y sostenerlos también, sostenerlos emocionalmente porque son situaciones difíciles y hay que ver cómo hay que aprender a disolver la violencia, a tramitar situaciones traumáticas, son cosas diferentes. Y castigar también a los responsables, ¿no? Eso por supuesto. Sí, ahí también veía, a ver, Evelyn, una chica, no sé dónde está, que preguntaba respecto a la situación en que una situación de menores tienen semejantes condiciones de maltrato y castigo, en un caso así, ¿qué medidas se pueden tomar? Yo creo que en realidad en todas aquellas instituciones donde hay niños, niñas o adolescentes, lo primero que tenemos que pensar es estrategias a largo plazo y a mediano y corto plazo. Me parece que las estrategias que a largo plazo tienen que tener como finalidad combatir factores de riesgo estructurales que tienen que ver con factores económicos y socioculturales para enfrentar con mayor nivel de eficacia la incidencia de las inequidades y desigualdades, el desempleo, la falta de acceso universal a programas básicos de salud y educación y para proteger a las familias también que viven en situaciones de pobreza. Primero ese me parece que es fundamental, un programa a largo plazo y estructural respecto a estos temas.
Y por otro lado están los programas de formación sobre formas alternativas de crianza para erradicar también el castigo corporal, el maltrato psicológico y la tolerancia cero a cualquier tipo de violencia hacia los niños. Además, hay que empezar a escuchar a aquellos organismos que trabajan con niños, niñas y adolescentes para trabajar sobre la prevención. No cuando el daño ya está hecho, sino sobre la prevención. Por ejemplo, en ver cómo las familias ven los servicios que se ofrecen dentro del Estado y por qué confían en algunos y en otros no. Tomar medidas, sobre todo en la que tengan que ver con la seguridad de las comunidades. Porque esto tiene que ver con capacitación de las fuerzas policiales, con la participación de la ciudadanía en esas fuerzas policiales y la participación directa en lo que tiene que ver con medidas, con políticas públicas de seguridad, y por último, dar a conocer cuáles son los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, continuar con ese conocimiento que el derecho se presume conocido por todos, pero sabemos que no es así. Hay adolescentes que son detenidos en la vía pública y no saben cuáles son sus derechos, no saben que pueden ser demorados por determinadas cosas, que pueden ser detenidos por otras. ¿Qué pasa con ese pedido de DNI? ¿A quién tienen derecho a llamar? ¿Quién tiene que intervenir? ¿Que tienen derecho a reclamar que intervenga un servicio local o que intervenga la policía? La familia, poder comunicarse con cualquiera de esos dos. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con el promover el conocimiento de los derechos que se tienen y empezar a pensar estrategias a corto, mediano y largo plazo para intervenir en las diferentes etapas para que no lleguemos a la violencia institucional. Yo quería como decir que, a ver, en cualquier familia que tiene papá, mamá, que tiene los micrófonos, por favor, que tiene una vivienda, que tienen trabajo, que tienen niños y que no quieren ser violentos, que aman a sus hijos, muchas veces no se dan cuenta que están repitiendo situaciones traumáticas. A veces intentando no repetirlas, terminan repitiendo. Entonces, es un tema que hay que saber trabajarlo, es un tema complejo. Imagínense, estamos hablando en familias, en instituciones. Lo que yo veo es que las personas que están en la dirección de ciertas instituciones sienten que tienen un poder sobre la vida de los niños, y eso es imposible, eso no puede ser así. Tiene que haber otra forma de preparación, de sostén, de acercamiento. Tenemos que trabajar en red. Bueno. Sí, otra cosa, bueno, el control judicial es importantísimo. La mayoría de los chicos alegan que los jueces cuando los van a ver no entran a los lugares, entonces no conocen a dónde mandan a esos chicos tampoco. Y un tema también que es muy preocupante, sobre el que hay que trabajar, es que cuando ellos llegan al centro, generalmente llegan muy golpeados por la policía, ¿no? Y el médico que los revisa no denuncia estos golpes, no los denuncia. Yo la verdad no sé si sabe que lo tiene que hacer, no sé. Y la entrevista que el chico tiene con el médico cuando lo revisa debería ser confidencial, ¿no? Y generalmente está el policía que lo trae, y el médico habla más con el policía que con el chico. Entonces el chico mucho no puede decir. Ahora, ¿a quién se le ocurre, no? Si a vos te llega un chico todo roto, toda la cara desfigurada, no hacer una denuncia. Bueno, esto es muy raro que suceda. Pero bueno, no sé si es que está naturalizado o que no lo saben, o que son... Hay complicidades también. Acá seguramente. Seguramente. Y también me parece importante que se involucren también... qué sé yo, por ejemplo, en los lugares donde hay centros cerrados de niñas y adolescentes, que los legisladores del lugar o los concejales del lugar, digamos, también podrían hacer visitas, inspecciones, pedir informes sobre los niños, niñas y adolescentes de su localidad, ¿no? Que se encuentran ahí. Me parece que cuanto más gente tenga los ojos puestos ahí,
bueno, tal vez menos de estas cosas empiecen a suceder, más allá de lo que, de capacitar a los operadores, de que la justicia haga un control de lo que ahí suceda, que cumpla con sus funciones, ¿no? Que se respeten las leyes y los tratados y demás. Me parece que una participación más activa de otros operadores de la sociedad también podría prevenir estas cuestiones. Hay muchos comentarios. Azucena López dice, si bien la idea puede ser una sociedad civil activa, dar visibilidad a las situaciones y no naturalizar estas prácticas, es también importante el tema de las políticas públicas, ya se decía. Entonces, ¿de qué manera podría plantearse una política pública que sea efectiva para evitar la violencia institucional de la que estamos hablando? Creo que además de la capacitación a quienes trabajan en esos espacios, es importante también trabajar sobre la sensibilización al trato en todos los niveles. Marisa Cavalieri dice, son violentados de distintas formas en diferentes lugares por los que pasan. Liliana Rodríguez Conde, sería lo mejor que se podría hacer. Bueno, Leonor Vainas, ¿podés aclarar en qué consistiría esa participación más activa de la sociedad civil? ¿Quién quiere responder? María Josefina o Estefanía, ¿quién quiere responder? Hola, sí, yo. Sí, la participación más activa de la sociedad civil tiene, a ver, hoy las fuerzas de seguridad están conformadas en toda su estructura por agentes de las fuerzas de seguridad. Empezar a pensar en una policía conformada también por la sociedad civil. Empezar a pensar una policía donde el armado de esas políticas de seguridad no solamente sean pensadas por agentes de las fuerzas de seguridad, sino también por personas del común denominador de la sociedad que puedan participar. Empezar a pensar en que en cada barrio la sociedad civil puede empezar a pensar en formas de prevención del delito, de la violencia institucional, trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad. A ver, las fuerzas de seguridad no son algo ajeno a la sociedad en la que vivimos. No, creo que excluirlos de esa manera y pensar que son los malos de la película hace también que ellos se comporten de la manera que se comportan muchas veces, hacerlos parte. Me parece que esa es la forma, participar de organizaciones civiles, de la sociedad civil que se encarguen de estas temáticas, de difundir, de promover. Me parece que esa es la participación en de la sociedad civil en este tipo de políticas públicas. Siempre debemos tener en cuenta que una política surge a partir de algo que se pone en agenda y que somos nosotros mismos, la sociedad, quienes ponemos un tema en agenda. Entonces, tener la capacidad de poder instalar la importancia de un tema, de no naturalizar la violencia, hace que ese tema después sea incorporado en la agenda política, y que de ahí surjan las políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todas las personas. Yo quiero decir que es muy importante esto que decís, Estefanía, de ponerlo en la agenda, no naturalizar la violencia, pero hay que saber cómo trabajarlo. En la escuela para padres multifamiliar del Hospital de Niños que yo coordino, muchas veces, bueno, ahí los padres consultan por los niños, y había tanto por familias donde el papá era policía o gendarme, y también había ladrones que no decían directamente soy ladrón, pero decían hago changas, y ya veíamos, después con el tiempo se animaron a ir diciendo tengo 2 causas, pero pudieron salir de eso, y tanto los policías como gendarmes, ellos también tuvieron historias infantiles traumáticas, y en vez de tirarse para un lado, se tiraron para el otro, pero hay una tendencia inconsciente a repetir, y está el tema de que, bueno, que en estos grupos multifamiliares pudimos rescatar a muchos papás de la droga y de la violencia, del robo, de la delincuencia. Y seguimos trabajando, así que yo creo que hay modos que ya están comprobados para trabajar con mucha gente al mismo tiempo.
En 1 hora y media, 2 horas se puede trabajar como con 50 familias y profesionales, abogados, psicólogos, pediatras, etcétera, etcétera. Bueno, quería decir esto. Leonor, vos preguntás, ¿dónde? ¿A qué te refieres? ¿Dónde qué? Ivana contó que trabaja con organizaciones. Y por eso, en lo que decía Ivana, que trabajaban bien con Claro. los organismos del Estado, pero no sé dónde trabajan. Claro, estaría bueno, Ivana, porque contaste en el chat que trabajabas con 6 organizaciones distribuidas por el país. No sé qué está, Ivana. Ivana, no sé si estás escuchando, están pidiendo que por favor digas dónde trabajás y cómo trabajás. Y mientras tanto, Alicia Nar pidió la palabra. Si quieres seguir hablando, mientras Ivana, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? ¿Me Alicia, escuchan? Alicia, un segundo, habla Ivana y después vos. Sí, Ivana, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, nosotros trabajamos desde una página inicial como Argentina, Ni Una Menos Argentina es Naranja. Trabajamos lo que es Argentina, Chile y Colombia por ahora. Y a partir de ahí nos bajan para distintas provincias, diferentes problemáticas. Tenemos tenemos Grupo Amor en Santa Cruz y La Pampa, el Observatorio Mar en La Pampa y Santa Fe, Proyecto Vida en Santa Fe y Las Juanas en Misiones. Estos organismos, cuando nosotros viajamos y preparamos y capacitamos a las diferentes mujeres que nos solicitaran en su primer momento, vamos, capacitamos, buscamos un grupo de personas que durante 2 años están haciendo, o sea, ya están trabajando en organismos o ya están trabajando en asistencia o como grupo de mamás o como grupo de cooperativismo, ¿viste? Siempre hay algo que ya están haciendo. Y en esto, cuando nosotros viajamos, siempre tratamos de hacer reuniones con los organismos del Estado. Los que están funcionando o los que son gestión en ese momento, tanto justicia como policía, como niñez, como bueno, municipio, bueno, se hacen unas reuniones y a partir de ahí se trabaja o se trata de trabajar en red, con un protocolo pequeño, mínimo, pero de algo que se pueda hacer práctico, ¿no? Obviamente siempre con respeto, obviamente, aunque tengamos tremendas diferencias, en Santa Fe nosotros hicimos una causa al juez Escola porque, por ejemplo, había 113 casos de niños que habían sido sacados de los hogares paternos y entregados a cuidadores que a su vez abusaban de esos niños. O sea, esos 113 casos estaban judicializados, estaban en este sometimiento judicial, porque este juez le hacía estas cosas, así que lo mandamos a Superior Tribunal. Bueno, a lo que voy yo es que con diferencias hemos podido trabajar y lo que sí necesitamos es conciencia entre nosotros de que si vamos a realizar algo sea serio, que no lo hagamos de a ratos o porque es moda o bueno, esas cosas así, que por ahí podríamos ser más orgas, por ejemplo, nosotras, pero muchas veces pasa que a veces es moda en un tiempo y bueno, se activan un ratito y después no, se termina. O por ejemplo, a mí como también partido político, que soy dirigente de un partido político, me pasa que muchas veces hay compas que trabajan en lo que yo hago gratis y entonces por ahí también tenemos esa reticencia, ¿no? De decir, no, pero si lo hace esta chica, no, porque, bueno, ella no cobra, entonces nos hace ver mal a nosotros, bueno, y cosas así, pero está muy bueno estos espacios porque nos escuchamos todos. Tristemente yo trabajo mucho lo que es la trata, con la campaña nacional contra la trata y el sistema prostituyente, y tristemente asisto mucho más casos de estos porque son los que más estudio y en los que más judicialmente estamos trabajando, y necesitamos sí o sí decir que la prostitución es violencia.
sí o sí necesitamos eso, y que nos pongamos en esto a trabajar, más allá de que después de los 18 o después de los 20 o después de lo que sea, puede ser elegible o no, pero si nosotros nos declaramos que la prostitución es violencia, no vamos a desarraigar nunca. El índice hoy del rango etario que tenemos en prostitución en Argentina es de 11 a 17 años, estamos fritos. Muchas gracias por escucharme. Gracias a vos, y le damos muy impresionante todo. Alicia Ner, por favor, te damos la palabra. No se escucha, Alicia, no se escucha. No se escucha nada. ¿Tenés enchufado el auricular? Sácalo. No, no se escucha. Qué lástima. Alicia, ¿sabes que podés salir y volver a entrar? Muchas veces se activa el sonido. Quiero que se conecte desde el celular. O eso, conectate desde el celular y yo lo pongo acá en voz alta. Llamame y decir en voz alta y yo lo pongo. Liliana Rodríguez Conde dice, hay clientes. Por supuesto que es así. Mucha perversión, mucha complicidades. Bueno, mientras tanto, si alguien quiere, no tiene sonido, bueno, alguien quiere participar, no hay mucha crueldad humana. Alicia, podés escribir en el chat, mientras tanto puede hablar otra persona. La verdad que la verdad que me pone los pelos de punta todo lo que escucho, y también me da una alegría de ver que hay tanta gente que tenemos ganas y que seguimos y que queremos sacar lo mejor de cada uno. Así que eso es importante. Lo que pasa es que hay que trabajar en red, no podemos trabajar aisladamente. Adriana, ¿vos querés decir algo? Adriana Boywit. Hola, ¿qué tal? No sé si se me oye. Se te oye. Perfecto, porque yo tuve una vez el mismo problema que tuvo Alicia ahora, por eso. Yo lo que quería era comentar algo sobre lo que dijo Ivana, que me parece muy importante, que es con respecto a cuando se trabaja, porque un tema uno lo entusiasma, lo llama, realmente pone garra porque lo quiere mejorar, y no siempre la gente que está nombrada para ese tipo de funciones tiene esa vocación. Yo lo había puesto antes en el chat, que ojalá se pudiera evaluar de alguna manera la disposición humana y la vocación para acompañar, por ejemplo, en el caso principal que se trató, que es los menores institucionalizados, a esos chicos. Y que por eso a veces entiendo que lo que comentaba Ivana, que a veces da celos, que uno está nombrado y pago para una tarea y hay otro que la hace mejor que uno. Bueno, ponete las pilas y si no, trabaja de otra cosa. Eso nada. Acá habla Silvia del Canto, que fue directora de un colegio del obispado, habla de la complicidad de los profesionales o de las personas que están a cargo. Es muy cierto, Silvia. Sí, también sucede, por lo menos lo hemos visto nosotros en nuestras inspecciones, que muchas veces las personas que trabajan ahí están temerosas de denunciar algunas cosas que suceden dentro de los centros cerrados por temor a perder el trabajo. Por eso yo digo que el control externo, ¿no?, tanto de la justicia como de la sociedad civil y organismos de control independientes,
es importante, porque muchas veces ni siquiera las personas que trabajan ahí se animan a señalar los malos tratos que conocen, ¿no? Porque llegan y ven a un chico golpeado y demás. Pero bueno, por temor a perder su trabajo, muchas veces se callan. Eso es gravísimo también, es muy grave. Quiero preguntar algo. ¿Cuáles son los requisitos que se piden en relación a lo que decía Adriana también? ¿Cuáles son los requisitos? Ninguno, Estefanía, no me digas, no hagas no así. ¿Cuáles son los requisitos que se piden para poder trabajar en esos centros? Porque en todo trabajo se piden requisitos. ¿Cuáles son los que se piden para esta situación? Ninguno veo. No sé si ninguno. A ver, depende para qué seas contratado en ese tipo de trabajos. A ver, si son grupos interdisciplinarios, probablemente te pidan que tengas alguna carrera como puede ser, no sé, psicólogos, abogados, trabajadores sociales. Puede ser para los equipos interdisciplinarios, pero por lo general las personas que trabajan después van armando ese currículum que tenga que ver con la temática. Los cuidadores, por ejemplo. Los serenos, los que cocinan, los que reparten la comida. Por lo general, no es gente que venga con una formación previa, sino que la formación la va adquiriendo en el transcurso del ejercicio de ese trabajo. No es que no hay, pero la realidad es que cuando salen convocatorias, salvo que sea para los equipos interdisciplinarios, no hay requisitos. Sí, te pedirán por ahí los básicos, secundario, cuestiones básicas, pero no una formación específica en el tema. Suele gustar el currículum que viene con una formación específica o con alguna preparación previa, sí, obviamente, supongo que se deben ponderar, pero la realidad es que no hay una estructura armada de cuáles son los requisitos que debe tener una persona que trabaja en una institución así. Y después otra cosa que quería decir de lo que decía Josefina del miedo de los profesionales, me parece que ahí es fundamental que empecemos a plantear muchos de los profesionales de salud, por ejemplo, que forman parte del servicio penitenciario, de los institutos de responsabilidad penal juvenil, de las comisarías, pertenecen a la fuerza en donde trabajan, porque tienen escalafón penitenciario, escalafón policial. Entonces, me parece que lo fundamental ahí también es plantear que los servicios de salud empiecen a independizarse y a formar parte del Ministerio de Salud, porque las personas que están en contextos de encierro, sean niños, niñas o adolescentes, o sean adultos, son exactamente igual a las que están en libertad. Entonces, debería intervenir el Ministerio de Salud de cada provincia y el Ministerio de Salud Nacional en las cuestiones federales. Me parece que eso es fundamental, empezar a pedir la independencia de ese tipo de servicios de profesionales adentro de los contextos de encierro. Bueno, yo quería leer lo que dice Alicia Lar, que me escribió. Dice que en su experiencia en hogares, la formación de los cuidadores y autoridades es lo más importante. Por eso la visibilidad tiene que llevar a crear grupos de formación y contención. Yo quiero decir que en la Asociación Psicoanalítica Argentina hemos recibido muchas veces pedidos para formar y capacitar equipos para trabajar con los niños, con los adolescentes, y siempre hemos colaborado, siempre. Y además, bueno, ya vuelvo a decir, hay formas específicas para trabajar, ya se sabe esto. Así que, bueno, sería bueno que podamos trabajar conjuntamente, transdisciplinariamente. Ya me acuerdo que en una ONG en La Boca iba un grupo de psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica todas las semanas, porque las dirigentes de esta institución no sabían cómo manejarse con los chicos más problemáticos y no querían ser violentas, y no sabían. Entonces estuvimos yendo como 2 años seguidos y cambió absolutamente el modo de vinculación. Es decir, es un trabajo que es un proceso. No se puede ir, dar un curso y se terminó, no.
es un proceso donde hay que implicarse y hay que continuar. Yo creo que ese es un tema, ¿no? El de las capacitaciones. Cuento un caso del director del centro cerrado de Córdoba, donde había casi 200 chicos, enorme, de 16, 17 y 18 años en conflicto con la ley penal. Ese señor nos contó que había empezado a trabajar ahí en la seguridad. Cuando era jovencito entró a trabajar esa seguridad de lugar, y terminó de director, sin ninguna capacitación de nada. Tiene a cargo 200 chicos. Entonces, bueno, es importante empezar a trabajar con eso, y también es importante, a lo mejor, por las inquietudes de ustedes, lo que podríamos a lo mejor hacer, y quizá desde Radis, Estefanía lo pueden motorizar, es pedir los requisitos, si hay requisitos para ingresar a trabajar ahí. ¿Cuáles son, cada vez que hacen una convocatoria, bueno, los requisitos de esas personas? Y a lo mejor ahí también se puede intervenir en algo, ¿no? Hacer una recomendación, una sugerencia sobre qué capacitación requeriría el personal que empiece a ingresar de ahora en más en esos lugares. ¿Se me ocurre? Sí. Alfredo Jaramillo pidió la palabra. Me parece fundamental esto de que desde la justicia pongan condiciones es decir, básicas para que alguien asuma ese lugar. Jaramillo, por favor, tenés la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. Bueno, un saludo acá de Río Gallegos. Acá del sur. Estamos ahí con provincianos, con Ivana. No, nada, yo pensaba, más que preguntas, dos reflexiones. Una, en esta misma línea, me parece que lo que surgió es que estamos ante un choque de lógicas, ¿no? En otras instituciones. Una lógica muy propia del patronato, muy propia de la cosificación de las personas, y que justamente se revelan en las prácticas. Me preocupa mucho cuando se dice, trabajé mucho tiempo en el servicio local de protección acá en Río Gallegos y en el Ministerio de Desarrollo Social, y eso se veía mucho. Me gustó mucho lo que dijo Estefanía, que no pasa solamente por tener o no una formación profesional, sino por repensar tus prácticas en relación a esta nueva lógica de la protección integral de derechos. No sé si se entiende. Creo que muchos de nosotros tenemos que repensarnos en estas nuevas lógicas. Otra cosa que nos pasa, que muchas veces en todo lo que tiene que ver con, nosotros tenemos acá en la provincia un solo centro, un centro socioeducativo, que se le llama así, que bueno, que tuvo toda una transformación. Hoy hay solamente tres adolescentes, pero en algún momento, por eso también yo planteaba el tema de los operadores judiciales, tuvimos una situación donde un juez de Caleta Olivia lo veía como una salida. Cualquier situación era el centro penal. Incluso algunos organismos de protección, cuando se agotaban todas las instancias por la conflictividad del joven, pedían el ingreso al centro penal juvenil, siendo que debía ser abordado como una medida excepcional, siendo que debería ser abordado por el organismo de protección. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es sensibilizar y trabajar mucho en este choque de lógicas que está presente incluso en las prácticas profesionales. Y bueno, otra cosa que nos pasa a nosotros en la provincia, una policía muy militarizada, ¿no? Necesitamos repensar la policía desde lo comunitario, creo que lo decía María Josefina. Una policía, una fuerza de seguridad que se piense desde lo comunitario y que los pibes, en lugar de huir, cuando ven la policía, se sientan protegidos por ella, ¿sí? Hoy lo que nos pasa es que los pibes ven a la policía y salen corriendo, digamos, porque bueno, porque tiene que ver con esta lógica también, que bueno, que ha marcado la formación de la policía. Yo creo que es muy importante
que también estas redes, desde la sociedad civil, también empecemos a interpelar un poco también la formación de las fuerzas de seguridad, de las escuelas de policía y demás. Eso, y lo último, y con esto termino, yo soy técnico en acompañamiento terapéutico, estudié acá en la universidad acá, en una carrera de pregrado, digamos. Entonces, y lo que nos pasa acá también es que, bueno, también las personas que son operadores, nosotros llamamos acá en la provincia facilitadores, familiares, en realidad, nada, en general son personas que tienen voluntad, pero bueno, la formación es muy importante para poder intervenir en la cotidianidad de las personas, hay que estar capacitados y formados, ¿sí? Y eso también es importante, pero también hay que valorizarlo. Muchas veces estos operadores, estos promotores, estos facilitadores, cuando se termina el horario de los equipos técnicos y tenemos que hacernos cargo, son los que quedan. Entonces también hay que acompañar eso también, también con esquemas que regularicen, y hay mucha precarización también. Nosotros tenemos facilitadores precarizados, operadores familiares precarizados, ni hablar equipos técnicos precarizados. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con vos en todo lo que dijiste, y tan de acuerdo estoy que me gustaría que nos dejes un contacto, porque desde el comité vamos a querer conversar con vos sobre tu provincia, que la verdad todavía no hemos tenido. Así que ahí creo que Estefanía te lo pidió, si nos dejas un teléfono. A disposición, lo dejo ahí en el chat. Y te llamamos en esta semana. Bárbaro, muchas gracias. Gracias. Sí, realmente yo también estoy totalmente de acuerdo y imagínense que para un trabajo como una secretaria se pide un currículum, un estudio psicológico, se piden tantas cosas, y para un trabajo de tanta responsabilidad como es el cuidado de niños, adolescentes con historias traumáticas, que por supuesto que expresan violencia porque recibieron violencia, entonces hay que poder transformar, y se coloca a cualquiera, es decir, es una cosa que no se puede creer, ¿no? Lo que estamos escuchando, bueno, yo lo veo en salud mental todo esto y en las escuelas. Ahora, es muy duro. Muy duro. Bueno, a ver, ¿pudieron anotar los datos de Alfredo? Sí. Sí, ahí los acabo de copiar. Bueno, perfecto. También ves, Eva, también sirve para estas cuestiones, ¿no? Para ir armando la red. Me parece que sí. Sí, es muy importante esto, muy importante. Armar una red. Sí. Yo también lo voy a tomar. Bueno, después me lo pasan ustedes porque no puedo. Bueno, Dale. estamos sobre la hora, no sé si alguien quiere, hay gente que se sigue incorporando, no sé si hay alguien más que quiere decir algo, participar. Hay que armar una red, es fundamental. Bueno, me alegro. Digo yo, ¿no? ¿Cómo? Como gestora, permiso, ¿puedo hablar? Sí. Bien, a mí como gestora, el tiempo que tenía la matrícula, siempre me pedían antecedentes penales, porque ya que los toman por pocos requisitos, no les piden mínimo antecedentes penales. Que eso es un trámite que te lo dan en un solo día, es un papel. Eso tan solo. Es así. Es así.
No se entiende, la verdad que no se entiende. Porque no le dan valor o no sé, la verdad que es una buena pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos dejando y vamos dejando la reunión de hoy, pero no dejemos el tema, armemos la red, ¿sí? Comprometámonos en armar esta red porque es muy fundamental. Y bueno, agradezco nuevamente a la diputada Carla Carrizo, a María Josefina Ignacio, a Estefanía Guamcha por haber estado acá y bueno, y a todos ustedes. A ver. Quiero agradecer, yo dejé mi email por ahí en el chat, por si alguna está interesada o alguno en comunicarse con el comité, conmigo. Así que, bueno, por ahí quedó escrito. A ver, alguien me pide que anote un mail, voy a sacar una foto porque ahí está. Para que mandarle las charlas, perfecto. Lo vuelvo a mandar. Si no, estoy en las redes también, pero ahí lo escribo otra vez. Sí, bueno. yo ahí también subí las redes de Radis, también nos pueden contactar por ahí. Y quedamos a disposición para lo que podamos aportar en todos lados. Si bien Josefina está en la provincia de Buenos Aires y yo también actualmente estoy parada en la Patagonia, pero soy de La Plata, vivo en La Plata, no tenemos problema, estamos a disposición de todos y todas. Bueno. Bien, una cuestión, Eva, antes de finalizar, permiso para hablar. Sí. Si podrías anotar el mail de mi mamá, que todavía es un poco privado, que le interesaría sumarse a las charlas. Ay. Ahí está. Le saqué una foto al mail, así que bueno. Ah, Mariana Pedrini, bueno. Mira vos, también estuviste en el Gutiérrez. Bueno. Bueno, un abrazo a todos y sí comprometámonos a seguir con este tema, pero trabajándolo, ¿sí? Un abrazo. De México, mira vos, Azucena López de México. Abrazo grande. Beso grande. Abrazo igualmente. Los esperamos el próximo lunes. Fantástico. Un gusto. A ver, un gusto. Adiós, chao.